Hola, hola a todos. Gracias por venir otra vez a otro capítulo de Notas en Frame. Que hoy estamos un poquito diferente y otra vez un poquito atrasados, pero siempre presentes. Bueno, en la medida de lo posible. No, en la medida de lo posible. Siempre, aunque un poquito con retraso, pero siempre. Ahora bien, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora del día me escuchen o qué día de la semana me escuchen. Antes que nada, de nuevo, quisiera extenderles una disculpa por el día en el que sale este episodio. He tenido muchas cosas en la cabeza y mucho movimiento físico. Y como no olvido que este es el último episodio de la temporada, pues no se me hacía justo cerrar sin dedicarle pues un buen tiempo de calidad. Además, les seré honesta, me gusta muchísimo el tema del que vamos a hablar, muchísimo. Creo que es un excelente broche de oro, como dicen por ahí, como siempre hemos dicho. En fin, el día de hoy vamos a hablar de la parte final de Wicked, Wicked for Good. Para adentrarnos en esta obra, creo que es prudente comenzar con la aclaración de que esta es una película que no solo se basa en un musical, sino en una novela. Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West, del año de 1995 y escrita por Gregory Maguire. Eh, Antes de continuar, me gustaría recordarles que si me ven por acá, ya saben que yo tiendo mucho a divagar e irme como por las ramas. Y pues por eso me van a ver voltear aquí, porque pretendo o intento pues mantenerme en la línea de la reflexión, ¿no? De la música. Entonces, bueno, continuamos. Como toda adaptación, pues esta tiene sus cambios medulares. Por ejemplo, en la novela se profundiza mucho en temas de biopolítica y de estados totalitarios. Es bastante interesante, de hecho. El musical, por el contrario, se enfoca en la identidad incomprendida y la manipulación de los relatos. Se podría decir entonces que la transformación de la literatura al formato musical filtra temas del compositor, bueno, que el compositor Stephen Schwartz en su momento consideró medulares en una historia que recordemos que viene también de otra historia, que es El Mago de Oz, novela del año 1900 por L. Frank Baum. Sí, L. Frank Baum. Desde aquí empezamos con atención porque tenemos que ser conscientes de que la música que adoramos y nos mueve viene desde la mirada de Schwartz, desde su lectura e interpretación, la cual no está exenta de omisiones y transfiguraciones. Una vez de esta forma, desde la mirada de la música, el núcleo de esta franquicia es filtro histórico y diseño de utopías sociales alrededor de tres principales ejes: la identidad, el relato como dispositivo de manipulación y la división maniquea entre el bien y el mal. Entonces, lo que hizo Schwartz agarrando esta novela fue decir, oh, eh, vamos viendo que sacamos desde la perspectiva de otros personajes de la novela original y vamos poniendo lo que creo que es más importante, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta este proceso creativo, ¿no? Porque es lo que al final da el resultado que conocemos. Entonces, bien, una vez con esto establecido, nos podemos acercar con posturas diferentes. En Wicked tenemos el vivo ejemplo de lo que como sociedad nos es más fácil integrar, en el sentido de que del recurso con el cual integramos mejor. Que la taquilla justamente de esta película es lo que comprueba todo esto. La música es sin duda una de las formas más estratégicas de presentar una historia. Y si no me creen, vamos con algunas comparaciones y algunos datos. Broadway genera casi 2.000 millones de dólares anuales en un área equivalente a unas pocas manzanas de Manhattan, o sea, la calle, literalmente. Entonces, dato número 2. En ninguna otra industria escénica tiene esta duración de ciclos. Un solo musical puede convertirse en un activo cultural multigeneracional. Recordemos simplemente con esta obra de Wicked, es una obra en Broadway que tiene más de 20 años. O sea, inclusive Ariana Grande, la protagonista de estas versiones cinematográficas, la vio de niña. Entonces, es algo que atraviesa generaciones, ¿no? Y es importante porque, bueno, ahora vamos a lo siguiente. Ya ven que yo divago mucho. Entonces, 3. Es una de las densidades culturales y económicas más altas del mundo. Una industria local con impacto global. Y creo que este punto queda claro. No necesito reforzar el por qué. Ahí lo tenemos en Wicked, ¿no? Entonces, para dimensionarlo, una vez más, recap.
Broadway es un distrito del tamaño de unas pocas manzanas, pero genera casi 2.000 millones de dólares al año. Atrae a 15 millones de personas y tiene títulos que duran décadas. En comparación, por ejemplo, con una liga como lo es la NBA, que opera en 29 ciudades. Apenas le supera en asistencia. Entonces, ¿cuál es el motor de todo esto? La música, estimados, la música. ¿Por qué? Pienso yo que porque además de conectar con generaciones, juega con los atributos únicos de la música, la capacidad de réplica y de almacenamiento. Es decir, podemos llevarnos Broadway a nuestra casa a partir de la memoria, readaptación y circulación de estos contenidos, a través de introducirlos de una u otra forma en nuestra historia personal, almacenarla a manera de memoria y reproducirla en cualquier momento que escuchamos la tonada de nuevo. Loaded on adulterated. Bueno, ya, no me voy a poner a cantar porque sí, pero bueno. A esto, añádenle la capacidad de identificación con las diferentes narrativas y tenemos un boom emocional. Entonces, en la maestría, justo en mi maestría, yo proponía que esto se debe a una estructura del sentir basada en la nostalgia. Pero primero, ¿qué es una estructura del sentir? Creo que ya lo habíamos hablado en capítulos pasados, pero aquí creo que es importante recordarlo. Rápidamente, estas son propuestas como formas de sentir y percibir que no siempre están del todo codificadas en palabras puntuales o instituciones, pero que se sienten en el aire cultural de la época. Son como esas atmósferas emocionales compartidas que atraviesan una sociedad. Entonces, bien, proponer la estructura del sentir latente desde Broadway como la nostalgia implica su concepción bajo 3 condiciones: un distanciamiento, un desplazamiento y una ausencia. Vamos bajando un poquito esto. Desde esta nostalgia se materializan y activan percepciones culturales que conectan individuos, generaciones y relaciones de poder. ¿Por qué relaciones de poder? Porque estos elementos exponen aquello que se valora y se comparte. Y eso, mis escuchas, fabrica los elementos que se pueden convertir en recursos de valor, que se tienen, se dominan o todo lo contrario, no se tienen. Entonces, estos temas forman lo que realmente vale o lo que se valora o lo que está bien o lo que está mal. No sé si me doy a entender. Entonces, llamémosle temas orgánicos, debido a que cargan justamente aquellos temas que se valoran y se exponen a su futura valoración por el colectivo, pero de una forma tan natural que ni siquiera percibimos como si esto fuese algo intencional, ¿saben? Entonces, esto es clave porque desde la perspectiva de algún grupo o individuo es que esto circula y se configura. Entonces, recordemos lo de Stephen Schwartz, que los temas que él dijo, esto es importante, lo voy a poner aquí, así es como se producen estos, o sea, de una manera que uno cree que es tan orgánico, pero realmente este compositor y toda esta producción, pues obviamente escribe con una mano social, es decir, con una mano matizada de perspectivas, valoraciones y pues todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Entonces, siempre es importante cuestionarnos de dónde vienen las propuestas que consumimos e incorporamos, porque literalmente nos configuran y nos forman. Entonces, la nostalgia implica una evocación a un pasado, a lo que les decía, que ha sido desplazado, un desplazamiento. Y a través de ella, de la música, Broadway, se le da presencia a este pasado. Broadway es más que música, es un dispositivo de identificación y regulación emocional colectiva. Lo que es interesante es pensar que esta estructura del sentir y la música en Broadway como una expresión de estos temas orgánicos. La coyuntura entre la dimensión social, material y emocional va configurando y replicando los temas orgánicos que se integran en esta forma simbólica que es la música y los eventos, claro, de esta industria. Mediante la reproducción y circulación de estos temas orgánicos, podríamos hablar hasta de hegemonía. Entonces, en este caso, la música permite que la reproducción se convierta en un elemento constantemente negociado y corporalizado que activa esa nostalgia, que es la estructura del sentir, y posiciona a los individuos como nodos de circulación de un determinado conglomerado orgánico. No sé si me siguen, si me entienden o si de plano me dicen, de pronto me hice bolas. Coméntenme si sí y si no. Si les interesa, podemos condensarlo un poquito más, pero espero haber logrado la misión. Ahí me dirán. Entonces, está fuerte, ¿no? Una vez colocado así, Wicked
es un dispositivo histórico propuesto por su música, por Stephen Truss, que ha dado en el clavo. Porque ¿quién no se ha sentido incomprendido a lo largo de su vida? ¿Quién no ha tenido una persona por la cual se ha sentido apoyadísimo incondicionalmente? ¿Quién no ha tenido una persona por la cual ha tenido que aprender y transformarse? Pienso que al tocar temas tan colectivos, tan amplios de alguna forma, es que Wicked se vuelve tan entrañable. Y más aún, esta historia abarca 2 historias en formato trayecto del héroe. Así que literalmente no hay pierde, te identificas porque te identificas. Entonces, ahora bien, hablemos un poco del estilo inserto tal cual en la música. Vamos a la música. Usualmente estos musicales suelen estar compuestos por 2 o más actos. Para el caso de Wicked tenemos 2, que está bastante claro. La primera parte, que es la primera película también, presenta los motivos musicales. La segunda los replica y mediante esta replicación resuelve. Las características de la música dentro de estos contenidos usualmente tienen 2 cosas principales. Una fácil memorización y al mismo tiempo casi gloriosa, extraordinaria orquestación, ¿no? Una brillante y exagerada orquestación que entreteje la narrativa mediante voces igual de impactantes, ¿no? Esos agudos que yo no puedo hacer y si la verdad es que si lo intento voy a quedar en turbo mega ridículo, pero los que vieron Wicked ya saben de qué parte les hablo. Entonces, bueno, esto hace un combo que casi permite la igualación de nuestros niveles emocionales internos. Casi como un así de intenso sentimos, ¿sabes? Entonces, saben, en plural, perdón. Broadway apuesta por la naturaleza emocional del humano y mediante la exposición de esta a niveles de grandeza es que es irresistible al individuo y con ello al colectivo, de una u otra forma. Aunque no te guste Broadway, convives con gente, sí, es natural y de esto entonces te modifica la manera en que te acercas a esta gente y te acercas a estos productos. Así que aunque no te guste Broadway, te traspasa. Entonces, no es lo mismo que te cuenten una historia a que te la canten y a que puedas replicar la melodía posteriormente. A que la emoción de sentirte identificado se detone en el mismo registro que una brillante trompeta, ¿no? Creo yo que al identificarte con la narrativa embebida en la música pasa de ser una identificación cotidiana para convertirse en reposicionamiento como parte de algo más grande y que escapa a los constructos lingüísticos, aunque en sí mismo los contenga. En este sentido, volviendo a Wicked, por ejemplo, el gesto ascendente de Defying Gravity nos dice cómo suena la libertad, la detonación de la identidad y la decisión de mantenernos y mostrarnos diferentes. Y de la misma forma, en otras piezas se condensan leitmotivs que se asocian a la amistad, acordes lumínicos que se asocian con Glinda, que en este caso es Glinda la buena, ¿no? Y progresiones musicales que funcionan como síntesis emocional de estos temas orgánicos. Entonces, como si los temas y emociones coexistieran al mismo tiempo. Y a través de la música se reactivaran cada que fuese necesario, como si aquello contuviera y desatara el universo emocional de los trayectos, tanto de los personajes como de los puntos medulares del relato. En Wicked encuentro muy clara y marcada otra de las grandes habilidades de la música, la extraordinaria capacidad de identificación y reapropiación de los relatos y constructos sociales. En el caso de Wicked for Good, es la resolución y condensación de la relectura de un relato original de 1900, que expone temas orgánicos que, aunque vehiculizados por el tiempo, se convierten en atemporales al vincularse con experiencias tan compartidas como lo son la amistad y el encuentro de uno mismo, claro que sí. Entonces, Stephen Truss no solo adapta una historia, adapta una sensibilidad cultural completa. La condensa en motivos, la amplifica en orquestación y la ofrece como un espacio común para que cualquiera pueda verse. La música transforma por completo la recepción de la historia. La convierte parte de nuestra historia individual y colectiva. Y además que la podemos chismear a través de corporalizarla, de repetirla. Entonces, Wicked nos recuerda que la música es un dispositivo cultural muy poderoso. Organiza lo que sentimos, lo que recordamos y lo que imaginamos posible.
Y quizá por eso este final se siente tan contundente, porque no solo cierra una historia, sino que abre un lugar emocional compartido, donde reconocemos quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser. Si la nostalgia es la estructura del sentir que sostiene a Broadway, Wicked for Good es un gran ejemplo. Un espacio donde pasado, presente y posibilidad se alinean en música. Y por eso, este cruce entre emoción, relato y memoria, este es el broche de oro perfecto para cerrar la temporada, la primerita temporada de Notas en Frame, porque habla del cierre, sí, pero sobre todo del tránsito, de la forma en que la música una y otra vez nos acompaña a volver a nosotros mismos o a construirnos. Y a veces es tan natural en las películas y en las series que uno dice, la música está buena y ya. Todo esto, toda esta historia, toda esta política y estas perspectivas sociales están embebidas en la música y por tanto se nos meten al subconsciente. Entonces, bueno, esto fue el último capítulo de la primera temporada de Notas en Frame. Aunque les voy a ser honestos, solo creo que fue el final de temporada porque no he visto Hamnet y sé que Hamnet es uno de los grandes prospectos para todas las categorías en las mayores premiaciones. Y la verdad es que me muero por ver Hamnet. El soundtrack lo he escuchado un poquito. Pero entonces yo creo que cuando la vea voy a tener esta necesidad de hablar sobre la música en Hamnet. Y entonces, bueno, pues quizá ya nos veremos por ahí. Y si no, recuerden que si les gusta escuchar la música de esta forma, no se olviden de suscribirse al canal y seguir el podcast, ya sea en su formato audio, Spotify, Apple Podcast, la plataforma que escuchen. Y pues por supuesto que seguirlo en redes sociales y por ahí seguir la conversación. Por más lejos que estemos, siempre llegamos aquí al chisme de la música, porque la misión es esto, escuchar diferente, cuestionar diferente y habitar diferente. Entonces, gracias una vez más por llegar hasta aquí y nos vemos, yo creo que pronto. Chao.